Aquella noche lluviosa, Valentina abrió la puerta y encontró a su hermana menor con el rostro destrozado a golpes, el ojo hinchado y marcas de dedos en el cuello. Cuando le contó a su esposo lo que había pasado, él agarró las llaves del auto con una furia que nunca había visto en sus ojos y dijo algo que cambiaría el destino de toda la familia para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Empezamos. El timbre sonó 3 veces seguidas, con una urgencia que me heló la sangre. Eran las 9 de la noche de un viernes lluvioso, y nadie visitaba nuestra casa a esas horas sin avisar. Me levanté del sofá donde estaba viendo una película con mi esposo Ricardo, sintiendo una extraña opresión en el pecho, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que encontraría al otro lado de la puerta. Al abrir, el mundo se detuvo por completo. Frente a mí estaba mi hermana menor, Lucía, empapada por la lluvia, temblando como una hoja al viento. Pero no fue el agua lo que me arrancó el aliento de los pulmones, sino los moretones que cubrían su rostro. Un ojo hinchado, casi cerrado por completo, teñido de un púrpura oscuro que se extendía hasta su pómulo. El labio partido, con sangre seca en la comisura. Marcas de dedos en su cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularla. «Dios mío, Lucía», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Mi hermana se derrumbó en mis brazos, sollozando incontrolablemente, su cuerpo sacudido por espasmos de dolor y miedo. La sostuve con fuerza, como cuando éramos niñas, y yo la protegía de las tormentas que tanto la asustaban. Pero esta tormenta era diferente. Era una tormenta de violencia y crueldad que había dejado su marca en la persona que más amaba en el mundo. La guié hacia el interior de la casa, cerrando la puerta tras nosotras como si pudiera cerrar también la entrada al horror que había vivido. Ricardo apareció en el pasillo, su expresión de curiosidad transformándose instantáneamente en una de shock absoluto al ver a mi hermana. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz grave y controlada, pero pude ver cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. Lucía no podía hablar, solo lloraba y temblaba, aferrándose a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de un océano de sufrimiento. La llevé hasta el sofá, la cubrí con una manta y le pedí a Ricardo que trajera agua y el botiquín de primeros auxilios. Mientras él se alejaba hacia la cocina, me arrodillé frente a mi hermana y tomé sus manos entre las mías. «Lucía, mírame», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Estás a salvo ahora. Estás conmigo. Nadie va a hacerte daño aquí». Sus ojos, el que podía abrir al menos, se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que me destrozó el corazón: vergüenza. Mi hermana pequeña, mi dulce Lucía, sentía vergüenza por lo que otro le había hecho. «Fue Marcos», susurró finalmente, su voz apenas audible. «Fue Marcos, Valentina». El nombre de su esposo cayó entre nosotras como una bomba. Marcos, el hombre encantador que había conocido hace 3 años en una fiesta de la empresa donde trabajaba Lucía. Marcos, el que la había cortejado con flores y promesas de amor eterno. Marcos, con quien se había casado hace apenas 1 año en una ceremonia hermosa donde yo había sido su dama de honor. Sentí que la rabia comenzaba a hervir en mis venas, pero la contuve. Este momento no era sobre mi furia, era sobre el dolor de mi hermana. Ricardo regresó con el agua y el botiquín, y mientras yo limpiaba suavemente las heridas de Lucía, él se sentó en el sillón frente a nosotras, su mandíbula tensa, sus ojos oscurecidos por una tormenta que reconocí de inmediato. Mi esposo era un hombre tranquilo, paciente, el tipo de persona que resolvía los conflictos con palabras y razón, pero también era un hombre que protegía ferozmente a los que amaba, y Lucía
Desde el día que nos casamos, se había convertido en su hermana también. «Cuéntanos qué pasó», dijo Ricardo, su voz controlada pero firme. Lucía tomó un sorbo de agua con manos temblorosas y comenzó a hablar. Las palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos, pero poco a poco la historia fue tomando forma. «Marcos había cambiado después de la boda», explicó mi hermana. «Al principio fueron pequeñas cosas, críticas sobre su ropa, sobre sus amigas, sobre cómo cocinaba o limpiaba la casa. Luego vinieron los gritos, las humillaciones, el control absoluto sobre su vida. Le quitó el acceso al dinero, le prohibió ver a sus amigas, la hacía sentir que todo lo malo que pasaba era culpa de ella. Y hace un mes», continuó Lucía con la voz quebrada, «empezaron los golpes. Al principio fue una bofetada después de una discusión. Él se disculpó, lloró, prometió que nunca volvería a pasar. Y yo le creí, Valentina. Le creí porque lo amaba, porque quería creer que el hombre con quien me casé seguía ahí en alguna parte. Pero los golpes siguieron, cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes. Esta noche perdió el control completamente porque llegué 5 minutos tarde del supermercado. 5 minutos y me hizo esto». Ricardo se levantó abruptamente del sillón, caminando hacia la ventana con los puños apretados. Pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que respiraba profundamente, tratando de controlar su furia. Yo seguía limpiando las heridas de mi hermana, pero mi mente era un torbellino de emociones. Culpa por no haber visto las señales antes, rabia contra el monstruo que le había hecho esto a Lucía, dolor por el sufrimiento de mi hermana y un miedo profundo por lo que podría pasar ahora. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Lucía bajó la mirada, las lágrimas cayendo sobre sus manos maltratadas. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que no me creyeran, miedo de lo que él pudiera hacer si se enteraba que había hablado. Y vergüenza, Valentina, tanta vergüenza. Todos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto». Las palabras de Lucía quedaron flotando en el aire como un eco doloroso. El matrimonio perfecto. ¿Cuántas veces había visto las fotos que ella publicaba en sus redes sociales, sonriendo junto a Marcos en restaurantes elegantes, en viajes románticos, en celebraciones familiares? ¿Cuántas veces había envidiado secretamente la aparente felicidad de mi hermana menor, sin saber que detrás de cada sonrisa había un infierno que ella ocultaba cuidadosamente del mundo? La culpa me golpeó con fuerza renovada. Yo era su hermana mayor, su protectora desde que éramos niñas. Debía haber visto las señales, debía haber preguntado más, debía haber insistido cuando notaba que algo no estaba bien. Ricardo se giró desde la ventana y la expresión en su rostro me heló la sangre. Conocía a mi esposo desde hacía 10 años, casados durante 7, y nunca lo había visto así. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora brillaban con una furia contenida que parecía a punto de desbordarse. Caminó hacia donde estábamos Lucía y yo, se arrodilló frente a mi hermana y tomó sus manos con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la tensión de su cuerpo. «Lucía», dijo con voz firme pero suave, «quiero que me escuches bien. Lo que ese hombre te hizo no es culpa tuya. Nada de esto es tu culpa. Y te prometo, te juro por lo más sagrado, que no va a volver a ponerte un dedo encima». Mi hermana lo miró con ojos llorosos y vi cómo algo en ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Desde que Lucía y Marcos comenzaron a salir, mi esposo había mantenido siempre una actitud cordial pero reservada hacia él. Ahora entendía que quizás Ricardo había percibido algo que yo no había querido ver. «Gracias», susurró Lucía, y por primera vez desde que llegó, vi un atisbo de esperanza en su mirada destrozada.
Ricardo se puso de pie y me miró directamente a los ojos. En ese intercambio silencioso entre esposos, supe exactamente lo que estaba pensando, y el miedo se instaló en mi estómago. «Ricardo», comencé a decir, pero él ya estaba caminando hacia el perchero donde colgaban las llaves del auto. Las tomó con un movimiento decidido, el tintineo del metal resonando en el silencio tenso de la sala. «Voy a tener una conversación con Marcos», anunció, su voz cargada de una determinación que no admitía discusión. «No, por favor», gimió Lucía, intentando levantarse del sofá pero cayendo de nuevo por la debilidad. «Va a ser peor, va a ser mucho peor si él se entera que vine aquí». Me puse de pie rápidamente, interponiéndome entre Ricardo y la puerta. Mi corazón latía descontroladamente mientras buscaba las palabras correctas para detenerlo sin invalidar su rabia completamente justificada. «Amor, escúchame», le dije, poniendo mis manos sobre su pecho. «Entiendo cómo te sientes, yo siento lo mismo. Quiero que ese monstruo pague por lo que le hizo a mi hermana. Pero si vas allá ahora, en este estado, podrías terminar en la cárcel. Y entonces, ¿quién va a proteger a Lucía? ¿Quién va a protegernos a todas?» Vi cómo mi argumento penetraba lentamente la coraza de furia que lo envolvía. Ricardo cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, luchando contra sus instintos más primitivos. Cuando los abrió de nuevo, la rabia seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo más: razón. «No voy a golpearlo», dijo finalmente, aunque la tensión en su mandíbula sugería que le costaba enormemente hacer esa promesa. «Pero necesito que sepa que Lucía ya no está sola, que tiene gente que la protege, y necesito mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que va a pasar si vuelve a tocarla». Lucía sollozaba en el sofá, sus hombros temblando. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza mientras miraba a Ricardo por encima de su cabeza. El conflicto dentro de mí era brutal. Por un lado, quería que mi esposo fuera y le diera a Marcos exactamente lo que merecía. Por otro, temía las consecuencias de esa confrontación. «Voy contigo», dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. Ricardo negó con la cabeza inmediatamente. «De ninguna manera, Valentina. Necesitas quedarte con tu hermana, y no quiero que estés cerca de ese tipo». Mi hermana levantó la cabeza, su ojo sano mirándome con terror. «No vayan, por favor, déjenlo así. Puedo quedarme aquí unos días hasta que se calme y después». «¿Después qué, Lucía?», la interrumpí, mi propia rabia finalmente desbordándose. «Después vuelves con él para que te siga golpeando. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mate». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y me arrepentí inmediatamente al ver cómo mi hermana se encogía. «Lo siento», dije suavizando mi tono. «No quise. Es que tengo tanto miedo de perderte». Ricardo se acercó y puso una mano en mi hombro. «Valentina tiene razón», dijo mirando a Lucía. «Esto no puede seguir así. Ese hombre necesita saber que hay consecuencias. Y si no hacemos algo ahora, la próxima vez podría ser demasiado tarde». El silencio que siguió fue denso, cargado de miedos y decisiones imposibles. Finalmente, Lucía asintió débilmente, derrotada. «Solo prométeme que no vas a hacer ninguna locura», le pidió a Ricardo con voz temblorosa. «Prométeme que vas a volver». Ricardo se acercó a ella y le dio un beso en la frente con ternura infinita. «Te lo prometo, cuñadita, solo voy a hablar con él. Pero va a escuchar cada palabra que tengo que decirle, y después vamos a ir a la policía a poner una denuncia formal. Eso sí que no voy a negociarlo». Tomó las llaves con firmeza renovada y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. «Cuídala», me dijo, «y llama a tus padres. Lucía va a necesitar a toda su familia esta noche». La puerta se cerró detrás de él, y el sonido del motor del auto alejándose me dejó con un vacío en el estómago.
Los minutos que siguieron a la partida de Ricardo se sintieron como horas eternas. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, escuchando cómo el sonido del motor se desvanecía en la distancia, llevándose consigo a mi esposo hacia una confrontación que podría terminar de 1000 maneras diferentes, ninguna de ellas tranquilizadora. El silencio de la casa era interrumpido únicamente por los sollozos ahogados de Lucía y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Me obligué a moverme, a actuar, porque quedarme paralizada no iba a ayudar a nadie. Regresé junto a mi hermana y la abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo maltratado temblaba contra el mío. «Tengo que llamar a mamá y papá», le dije suavemente, acariciando su cabello húmedo. «Ricardo tiene razón. Necesitas a toda tu familia ahora». Lucía se tensó inmediatamente en mis brazos. «No, Valentina, por favor. No quiero que me vean así. La vergüenza que papá va a sentir, la decepción». Me separé de ella lo suficiente para mirarla a los ojos, tomando su rostro magullado entre mis manos con infinita delicadeza. «Escúchame bien, Lucía. Mamá y papá te aman incondicionalmente. No van a sentir vergüenza de ti, van a sentir rabia contra el monstruo que te hizo esto, y van a querer estar aquí para apoyarte, igual que yo». Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas de mi hermana, mezclándose con la sangre seca que aún no había terminado de limpiar. «Pero tenía tanto miedo de decepcionarlos», confesó. «Cuando me casé con Marcos, estaban tan felices. Papá dijo que por fin podía estar tranquilo porque su hija menor había encontrado un buen hombre. Un buen hombre». Las palabras me provocaron náuseas. Marcos había engañado a todos con su fachada de yerno perfecto, de esposo ejemplar, de profesional exitoso. Nadie habría imaginado que detrás de esa sonrisa encantadora se escondía un monstruo capaz de golpear a su propia esposa hasta dejarla irreconocible. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mis padres. Mi madre contestó al tercer timbre, su voz adormilada indicando que probablemente ya estaba en cama. «Valentina, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan tarde?» «Mamá, necesito que papá y tú vengan a mi casa ahora mismo. Es urgente. Es sobre Lucía». El cambio en el tono de mi madre fue instantáneo. «¿Qué pasó? ¿Está bien tu hermana?» «No, mamá, no está bien. Pero está aquí conmigo. Está a salvo. Solo vengan, por favor. Te lo explico cuando lleguen». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, sabiendo que mis padres estarían en camino en cuestión de minutos. Vivían a solo 20 minutos de nuestra casa, pero esa noche cada segundo de espera se sentiría como una eternidad. Volví mi atención a Lucía, que ahora miraba fijamente sus manos como si no las reconociera. «Necesito contarte algo», dijo de repente, su voz apenas audible. «Algo que no le he dicho a nadie». Me senté junto a ella, tomando sus manos entre las mías. «Puedes contarme lo que sea, Lucía. Estoy aquí para ti». Mi hermana respiró profundamente, como si reuniera el coraje necesario para pronunciar las palabras que venían a continuación. «Estoy embarazada», confesó, y el mundo se detuvo a mi alrededor. «Tengo 8 semanas. Marcos no lo sabe todavía. Iba a decírselo esta noche, pensé que tal vez si sabía que íbamos a tener un hijo, cambiaría. Pero cuando llegué 5 minutos tarde, ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hermana, embarazada, siendo brutalmente golpeada por el padre de su hijo. La rabia que sentía hacia Marcos se multiplicó por 1000, transformándose en algo oscuro y visceral que me asustó. «Por eso tenía tanto miedo de irme», continuó Lucía entre sollozos. «No quería que mi bebé creciera sin padre. No quería ser madre soltera. Pensé que podía aguantar, que podía cambiar las cosas. Pero esta noche, cuando me golpeaba,
Solo podía pensar en el bebé, en proteger al bebé. La abracé con toda la fuerza que me atrevía, consciente de sus heridas. «Hiciste lo correcto al venir aquí», le susurré. «Hiciste lo correcto al proteger a tu bebé. Y ahora vamos a protegerlos a los dos, te lo prometo». El timbre sonó nuevamente y esta vez sabía quién estaba al otro lado. Me levanté para abrir, encontrándome con los rostros aterrizados de mis padres. Mi madre, Carmen, una mujer de 62 años que normalmente irradiaba serenidad, tenía los ojos desorbitados por el miedo. Mi padre, Roberto, un hombre fuerte que había trabajado toda su vida en la construcción, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. «¿Dónde está mi hija?», preguntó mi madre, empujándome suavemente para entrar. «¿Dónde está Lucía?». Cuando llegaron a la sala y vieron a mi hermana, el grito que escapó de la garganta de mi madre fue desgarrador. Corrió hacia Lucía, cayendo de rodillas frente a ella, sus manos temblando mientras intentaba tocar su rostro sin causarle más dolor. «Mi niña, mi bebé, ¿qué te hizo ese desgraciado?». Mi padre se quedó paralizado en el umbral de la sala, su rostro transformándose de la preocupación al horror y del horror a una furia asesina que nunca había visto en él. Sus manos, esas manos que habían construido casas y acariciado mi cabello cuando era niña, se cerraron en puños tan apretados que pude ver cómo sus nudillos se ponían blancos. «¿Dónde está?», preguntó con una voz que no reconocí. «¿Dónde está ese hijo de perra?». «Ricardo fue a hablar con él», respondí, acercándome a mi padre y poniendo una mano en su brazo. «Papá, por favor, necesito que te calmes. Lucía te necesita aquí, no en la cárcel por matar a alguien». Mi padre me miró como si no me reconociera, como si las palabras que acababa de pronunciar fueran en un idioma extranjero que no podía comprender. «Calmarme», repitió, su voz temblando de rabia contenida. «¿Quieres que me calme cuando ese animal le hizo esto a mi hija?». Miró nuevamente a Lucía, que ahora lloraba en los brazos de mi madre, y vi cómo algo se quebraba dentro de él. Mi padre siempre había sido nuestro protector, el hombre que nos hacía sentir seguras sin importar qué tan oscuro estuviera el mundo afuera. Verlo así, tan impotente y furioso al mismo tiempo, me destrozó el corazón de maneras que no sabía que era posible. Mi madre levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y preguntas. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz quebrada. «¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Por qué no nos dijo nada?». Me senté en el sillón frente a ellas, sintiendo el peso de la situación aplastándome. «Lucía dice que empezó después de la boda», expliqué suavemente. «Primero fueron críticas, control, manipulación. Los golpes comenzaron hace un mes». Mi padre soltó una palabrota que nunca le había escuchado pronunciar, caminando de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. «Un mes», exclamó. «Mi hija ha estado siendo golpeada durante un mes y nosotros aquí tan tranquilos, sin saber nada. ¿Qué clase de padres somos?». «No es culpa de ustedes», intervino Lucía con voz débil, separándose ligeramente del abrazo de mi madre. «Es mía. Yo decidí callar. Yo decidí quedarme». Mi madre tomó el rostro de mi hermana entre sus manos, con el mismo cuidado que usaría para sostener una pieza de cristal fino. «Nunca digas eso, mi amor. Nunca. La culpa es únicamente de ese monstruo. Tú eres la víctima, no la responsable». El sonido de un teléfono rompió el momento. Era el mío, vibrando insistentemente sobre la mesa de centro. El nombre de Ricardo brillaba en la pantalla, y mi corazón se aceleró mientras contestaba. «Amor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?». La voz de Ricardo sonaba extrañamente controlada, demasiado calmada. «Estoy bien, Valentina. Estoy en la puerta del apartamento de Marcos y Lucía. El muy cobarde no quiere abrir. Me amenaza con llamar a la policía».
Perfecto, respondí sin pensarlo. Que llame a la policía. Así podemos explicarles exactamente lo que le hizo a mi hermana. Mi padre se acercó, haciendo señas para que le pasara el teléfono. Se lo entregué con reluctancia, temiendo lo que pudiera decir. «Ricardo, soy Roberto», dijo con una calma que sabía era la antesala de una tormenta. «Escúchame bien, no te muevas de ahí, voy para allá». Mi madre y yo intercambiamos miradas de pánico. «Roberto, no», suplicó ella desde el sofá. «Quédate aquí con nosotras, no empeores las cosas». Pero mi padre ya había colgado el teléfono y caminaba hacia la puerta con una determinación que me aterrizó. «Papá, espera», le supliqué, interponiéndome en su camino. «Piensa en Lucía. Ella te necesita aquí, no metiéndote en problemas por culpa de ese imbécil». Mi padre se detuvo, mirándome con ojos enrojecidos. «Necesito hacer algo, Valentina. No puedo quedarme aquí sentado viendo a mi hija destruida sin hacer nada». «Entiendo, papá. Te juro que entiendo. Pero Ricardo está allá. Él se está encargando. Por favor, quédate. Lucía necesita a su padre esta noche». Fue la mención de Lucía lo que finalmente lo detuvo. Se giró para mirarla, pequeña y frágil en el sofá, su rostro un mapa de violencia y sufrimiento. Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, mi padre caminó lentamente hacia mi hermana y se sentó junto a ella, tomándola en sus brazos con la delicadeza de quien sostiene algo infinitamente precioso. «Mi princesa», susurró contra su cabello, su voz quebrándose. «Perdóname por no haberte protegido». Lucía se aferró a él como cuando era niña y tenía pesadillas, buscando refugio en los brazos que siempre la habían hecho sentir segura. «No hay nada que perdonar, papá. No es tu culpa». El momento fue interrumpido por el sonido de mi teléfono nuevamente. Esta vez era un mensaje de Ricardo. Marcos accedió a hablar. «Llamé a la policía yo mismo. Están en camino. No te preocupes». Respiré aliviada, aunque la tensión no abandonó mi cuerpo. Le mostré el mensaje a mi madre, quien cerró los ojos en una breve oración de agradecimiento. Lucía, sin embargo, se tensó visiblemente. «La policía», susurró con miedo evidente en su voz. «Van a querer que ponga una denuncia. Tengo que contar todo. Tengo que revivir todo otra vez». Me arrodillé frente a ella tomando sus manos. «Sí, vas a tener que contarlo. Pero no estás sola. Estaremos contigo en cada paso. Y cada palabra que digas es un clavo más en el ataúd de ese monstruo. No va a volver a hacerte daño nunca más». Fue entonces cuando Lucía miró a nuestros padres, su expresión transformándose en algo que reconocí como determinación mezclada con terror. «Hay algo más que necesitan saber», dijo, su voz temblando pero firme. Mi madre frunció el ceño, claramente temiendo más malas noticias. Mi padre apretó su abrazo protectoramente. «¿Qué es, mi amor? Puedes decirnos lo que sea». Lucía respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, las lágrimas caían libremente por sus mejillas magulladas. «Estoy embarazada», confesó. «Voy a tener un bebé. Y esta noche, cuando Marcos me golpeaba, lo único en lo que podía pensar era en proteger a mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de 1000 emociones diferentes compitiendo por el dominio. El rostro de mi madre se transformó en un caleidoscopio de emociones. Primero fue la sorpresa, luego la alegría fugaz que toda abuela siente al saber que un nieto viene en camino, y finalmente el horror al comprender las implicaciones completas de lo que Lucía acababa de revelar. «Un bebé», repitió en voz baja, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Mi niña va a tener un bebé», y ese desgraciado la golpeó sabiendo que estaba embarazada. «No lo sabía, mamá», aclaró Lucía rápidamente. «Iba a decírselo esta noche. Pero eso no importa ya.
Lo que importa es que no voy a permitir que mi hijo crezca cerca de ese hombre. No voy a dejar que le haga a mi bebé lo que me hizo a mí. Mi padre permanecía en silencio, pero pude ver cómo las venas de su cuello palpitaban con una furia apenas contenida. La noticia del embarazo parecía haber intensificado su rabia en lugar de calmarla. Cuando habló, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Ese maldito no va a acercarse nunca a mi nieto. ¿Me escuchan? Nunca. Si tengo que pasar el resto de mi vida vigilando, lo haré. Papá, por favor, le supliqué, temiendo que en cualquier momento tomara las llaves de su auto y fuera a terminar lo que Ricardo había empezado. Necesitamos mantener la calma. Lucía necesita ir al hospital para que revisen al bebé después de los golpes. Y necesita descansar. La mención del hospital pareció sacar a mi madre de su estado de shock. Tiene razón, dijo poniéndose en modo práctico. Ese modo que todas las madres activan cuando sus hijos las necesitan. Valentina, prepara una bolsa con ropa cómoda para tu hermana. Roberto, trae el auto al frente. Vamos al hospital ahora mismo. Pero Ricardo, comenzó a decir Lucía, mirando hacia la puerta con preocupación. Ricardo sabe cuidarse solo. La tranquilicé. Y la policía ya está en camino. Lo mejor que podemos hacer ahora es asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Además, necesitamos que un médico documente todas tus heridas. Eso será evidencia importante. Mientras mi padre salía a buscar el auto y yo corría escaleras arriba a preparar una bolsa para Lucía, mi mente no podía dejar de dar vueltas. El embarazo lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de proteger a mi hermana, sino también a una vida inocente que crecía dentro de ella. Un bebé que, si todo salía bien, nacería en un mundo donde su padre era un monstruo y su madre una superviviente. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Ricardo. La policía llegó. Marcos está intentando hacerse la víctima. Dice que Lucía se fue sin explicación y que él está muy preocupado. Los oficiales no le creen. Vine con pruebas, las fotos que tomé cuando llegó a casa. Sentí un alivio momentáneo al saber que Ricardo había tenido la presencia de mente de documentar las heridas de Lucía antes de salir. Era un detalle que yo, en medio del caos emocional, había olvidado por completo. Gracias a Dios por mi esposo y su capacidad de pensar con claridad, incluso en los peores momentos. Bajé con la bolsa preparada y encontré a mi madre ayudando a Lucía a ponerse de pie. Mi hermana se tambaleaba, claramente debilitada por la pérdida de sangre de su labio partido y el trauma físico y emocional que había sufrido. Me coloqué a su otro lado, sosteniéndola entre las dos mientras caminábamos lentamente hacia la puerta. El trayecto al hospital fue silencioso y tenso. Mi padre conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Mi madre iba en el asiento trasero junto a Lucía, acariciando suavemente su cabello mientras mi hermana recostaba la cabeza en su hombro. Yo iba adelante, respondiendo mensajes de Ricardo que me mantenían al tanto de lo que sucedía en el apartamento de Marcos. La policía lo estaba interrogando. Había discrepancias en su historia. Los oficiales habían visto las fotos de Lucía y estaban tratando el asunto con la seriedad que merecía. Al llegar a urgencias, todo se volvió un torbellino de formularios, preguntas y exámenes médicos. Los doctores documentaron cada herida de Lucía con fotografías clínicas, describiendo meticulosamente la ubicación, tamaño y gravedad de cada moretón y corte. La ginecóloga de guardia realizó una ecografía de emergencia para verificar el estado del bebé, y cuando el pequeño latido del corazón llenó la habitación, todas lloramos. «El bebé está bien», anunció la doctora con una sonrisa compasiva. «Fuerte y sano. Pero señora, necesita entender la gravedad de su situación.
Los golpes que recibió podrían haber causado un aborto. No puede volver a exponerse a este tipo de violencia. No voy a volver con él, respondió Lucía con una firmeza que me sorprendió. Nunca más. La doctora asintió, satisfecha con la respuesta. Voy a conectarla con nuestra trabajadora social. Ella puede ayudarla con recursos, refugios si los necesita, asesoría legal. No tiene que pasar por esto sola. Mientras la doctora se retiraba, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Esta vez, su voz sonaba diferente, más ligera. Valentina, dijo, Marcos fue arrestado. Los oficiales encontraron drogas en el apartamento durante el interrogatorio. Aparentemente las tenía mal escondidas. Entre eso y las pruebas de violencia doméstica, no va a salir en un buen rato. La noticia me golpeó como una ola de alivio y justicia. Miré a mi hermana, que me observaba con ojos expectantes desde la camilla del hospital. Lo arrestaron, le dije, sin poder contener las lágrimas. Marcos fue arrestado. No puede hacerte daño. Por primera vez desde que llegó a mi puerta cubierta de moretones, vi algo parecido a la esperanza brillar en los ojos de mi hermana. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, lleno de batallas legales, sesiones de terapia y noches de pesadillas. Sin embargo, en ese momento, en esa habitación de hospital rodeada de su familia, Lucía dio el primer paso hacia su libertad. Ricardo llegó al hospital poco después de la medianoche, su rostro mostrando las huellas del agotamiento y la tensión de las últimas horas. Cuando entró a la habitación donde Lucía descansaba, conectada a un monitor que vigilaba los signos vitales del bebé, sentí que finalmente podía respirar. Mi esposo me abrazó con fuerza, y en ese abrazo encontré el refugio que tanto necesitaba. No había llorado todavía, no realmente, demasiado ocupada siendo fuerte para mi hermana, pero en los brazos de Ricardo, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. «Está bien, mi amor», me susurró al oído. «Todo va a estar bien ahora». Me separé de él lo suficiente para mirarlo a los ojos, buscando respuestas a las 1000 preguntas que se agolpaban en mi mente. «Cuéntame todo», le pedí. «¿Qué pasó exactamente?» Ricardo miró hacia la cama donde Lucía dormía sedada, mi madre velando su sueño desde una silla cercana. Mi padre había salido a buscar café, incapaz de quedarse quieto por mucho tiempo. «Vamos afuera», sugirió Ricardo. «Tu hermana necesita descansar». En el pasillo del hospital, bajo las luces fluorescentes que daban a todo un aspecto irreal, Ricardo me contó lo sucedido. Cuando llegué al apartamento, Marcos estaba borracho, explicó en voz baja. Al principio se negó a abrir. Gritaba que Lucía era su esposa y que nadie tenía derecho a meterse en su matrimonio. Apreté los puños involuntariamente, imaginando la escena. «¿Y qué hiciste?» Le dije exactamente lo que pensaba de él a través de la puerta. Le dije que sabíamos todo, que teníamos fotos de lo que le había hecho a Lucía, que la policía estaba en camino. Ricardo hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello con frustración. Entonces abrió la puerta. Creo que pensaba intimidarme, ¿sabes? Hacerse el macho. Pero cuando me vio, cuando vio que no le tenía miedo, algo cambió en su expresión. Intentó cerrar la puerta, pero ya era tarde. La policía llegaba justo en ese momento. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Alivio, porque la situación no había escalado a violencia física. Decepción, porque una parte oscura de mí quería que Marcos sufriera físicamente como había hecho sufrir a mi hermana. Lo del arresto por drogas fue inesperado, continuó Ricardo. Aparentemente Marcos tiene un problema de cocaína que nadie conocía. Cuando los oficiales entraron a tomar su declaración, vieron una bolsita sobre la mesa del comedor. El muy idiota ni siquiera se molestó en esconderla. Eso explica mucho, murmuré,
pensando en los cambios de humor violentos, la paranoia, el comportamiento errático que Lucía había descrito. No lo excusa, pero lo explica. Nada lo excusa, respondió Ricardo con firmeza. Drogado o sobrio, ningún hombre tiene derecho a ponerle un dedo encima a su esposa. Mi padre apareció al final del pasillo, cargando una bandeja con vasos de café. Su expresión seguía siendo tormentosa, pero había algo más allí, una determinación fría que me preocupaba. Ricardo, dijo al acercarse, entregándonos los cafés. Gracias por lo que hiciste esta noche. Sé que querías hacer más, yo también quería, pero hiciste lo correcto. Ricardo asintió, aceptando el café con una mano. Lucía es familia, y nadie toca a mi familia sin consecuencias. Los dos hombres intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo que me excluyó momentáneamente. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, intentando enfocarme en lo práctico. Legalmente, quiero decir. Ricardo sacó su teléfono, mostrándome una tarjeta de presentación que había fotografiado. Hablé con uno de los oficiales. Me dio el contacto de un abogado especializado en casos de violencia doméstica. Dice que es el mejor. Ha ayudado a docenas de mujeres a obtener órdenes de restricción y divorcios favorables. Lucía necesita llamarlo mañana a primera hora. Divorcio. La palabra flotó entre nosotros como algo inevitable, pero aún así doloroso. Mi hermana había entrado a ese matrimonio llena de esperanzas y sueños, convencida de que había encontrado el amor de su vida. Ahora, apenas un año después, todo se derrumbaba en un montón de moretones, denuncias policiales y un bebé en camino cuyo padre probablemente pasaría años en prisión. Volví a la habitación donde mi madre seguía velando el sueño de Lucía. Me senté en la silla junto a ella, tomando su mano entre las mías. «Mamá», susurré para no despertar a mi hermana. ¿Cómo pudimos no ver las señales? Mi madre suspiró profundamente, sus ojos cansados fijos en el rostro maltratado de su hija menor. Los abusadores son expertos en esconderse, mi amor. Crean fachadas perfectas mientras destruyen a sus víctimas en privado. No es culpa nuestra no haberlo visto. Es culpa de él por ser un monstruo. Lucía se movió en la cama gimiendo suavemente en sueños. Me pregunté con qué estaría soñando, si incluso dormida podía escapar de las pesadillas que Marcos había creado. Las horas siguientes pasaron en una neblina de café frío, conversaciones susurradas y turnos para vigilar el sueño de Lucía. El amanecer nos encontró a todos agotados pero unidos, una familia que se había cerrado como un puño protector alrededor de su miembro más vulnerable. Cuando Lucía finalmente despertó, el sol entraba por la ventana de la habitación, bañándola en una luz dorada que hacía que sus moretones se vieran aún más brutales en contraste. «Buenos días, dormilona», le dije con una sonrisa suave. «¿Cómo te sientes?» Lucía parpadeó varias veces, orientándose. Vi el momento exacto en que los recuerdos de la noche anterior la golpearon, el brillo de pánico en sus ojos antes de que registrara que estaba segura, rodeada de familia. Adolorida, admitió con voz ronca, pero viva. «¿Y el bebé está bien?» No era una pregunta, pero la respondí de todos modos. «Está perfecto. Fuerte y sano, igual que su mamá». Mi hermana llevó una mano a su vientre, una caricia protectora e instintiva. «No voy a dejar que nada malo le pase», susurró. «Nunca más voy a permitir que nadie nos haga daño. Y no lo harás sola», prometí. «Estamos aquí contigo, todos nosotros». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, citas médicas y decisiones difíciles. Lucía se instaló temporalmente en nuestra casa, en la habitación de invitados que Ricardo y yo habíamos preparado con todo el cariño del mundo. Compramos sábanas nuevas en su color favorito, colocamos flores frescas en la mesita de noche
y nos aseguramos de que tuviera todo lo que necesitaba para sentirse segura y cómoda. Pero sabíamos que ninguna cantidad de detalles materiales podía borrar el trauma que llevaba dentro. El abogado que Ricardo había contactado resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Se llamaba Fernando Mendoza, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado sufrimiento en su carrera. Cuando vino a nuestra casa para la primera consulta, trató a Lucía con una mezcla de profesionalismo y compasión que inmediatamente nos inspiró confianza. «He llevado cientos de casos como el suyo», le dijo a mi hermana mientras tomaba notas detalladas. «Y quiero que sepa algo muy importante. Usted no hizo nada malo. La ley está de su lado, y vamos a asegurarnos de que ese hombre pague por lo que le hizo». Lucía escuchaba con atención, aunque podía ver el miedo persistente en sus ojos cada vez que se mencionaba el nombre de Marcos. «El proceso legal sería largo y complicado», nos explicó el abogado. «Primero vendría la orden de restricción, luego el divorcio, y paralelamente el juicio penal por los cargos de violencia doméstica y posesión de drogas. Cada etapa requeriría que Lucía reviviera su trauma, que contara su historia una y otra vez ante jueces, fiscales y posiblemente un jurado». «¿Qué pasa con la custodia del bebé?», preguntó mi hermana, su voz temblando ligeramente. «No quiero que Marcos tenga ningún derecho sobre mi hijo», Fernando asintió comprensivamente. «Dado el historial de violencia y los cargos penales pendientes, tenemos un caso muy sólido para solicitar custodia exclusiva. Es probable que Marcos pierda todos sus derechos parentales, especialmente si es condenado, pero debo ser honesto con usted, estos procesos pueden ser impredecibles. Necesitamos prepararnos para cualquier escenario. La idea de que Marcos pudiera tener algún tipo de acceso al bebé me revolvía el estómago. Miré a Ricardo, quien compartía claramente mi preocupación. Mi esposo había asumido un rol protector feroz desde aquella noche, acompañando a Lucía a cada cita, asegurándose de que nunca estuviera sola, revisando las cerraduras de la casa obsesivamente cada noche antes de dormir. Después de que el abogado se fue, Lucía se derrumbó en el sofá, exhausta por el peso de la conversación. «No sé si puedo hacer esto», confesó entre lágrimas. «Revivir todo otra vez, contar cada detalle horrible en una sala llena de extraños». Me senté junto a ella, tomando sus manos. «No tienes que hacerlo sola», le recordé por milésima vez. «Estaremos contigo en cada audiencia, en cada declaración. Y piensa en tu bebé. Todo lo que hagas ahora es para protegerlo, para darle un futuro libre de ese monstruo». Las semanas fueron pasando, cada una trayendo pequeños avances y nuevos desafíos. Lucía comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica, sesiones que la dejaban emocionalmente agotada, pero que lentamente comenzaban a mostrar resultados. Empezó a dormir mejor, a comer más, a sonreír ocasionalmente. El embarazo avanzaba sin complicaciones y cada ecografía nos traía momentos de alegría pura en medio de la oscuridad. «Es una niña», anunció el doctor durante la ecografía de las 20 semanas. Lucía lloró al escucharlo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Una niña, mi sobrina. La idea me llenaba de una emoción que no podía describir con palabras. Ricardo y yo habíamos intentado tener hijos durante años sin éxito, y aunque ese dolor nunca desaparecería completamente, la llegada de esta bebé se sentía como un regalo inesperado del universo. Prometí silenciosamente ser la mejor tía del mundo, proteger a esa niña con mi vida si era necesario. Mientras tanto, el caso legal avanzaba. La orden de restricción fue otorgada sin problemas, prohibiendo a Marcos acercarse a Lucía o contactarla de cualquier manera. El divorcio estaba en proceso, con Fernando luchando para asegurar que mi hermana recibiera su parte justa de los bienes matrimoniales. Y el juicio penal,
Tenía fecha programada para dentro de 3 meses, tiempo suficiente para que Lucía se preparara, pero no tanto como para que la incertidumbre la consumiera. Marcos permanecía en prisión preventiva, incapaz de pagar la fianza exorbitante que el juez había establecido, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Cada día que pasaba tras las rejas era un día más de paz para mi hermana, un día más en que podía sanar sin miedo. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. Una tarde, mientras Lucía descansaba y yo preparaba la cena, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo me impulsó a hacerlo. «Valentina Rodríguez», preguntó una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Me llamo Patricia Gómez. Soy la madre de Marcos, y necesito hablar con usted sobre mi hijo y sobre Lucía». El corazón se me detuvo por un momento. La madre de Marcos, la mujer que había criado al monstruo que casi mata a mi hermana. ¿Qué podría querer decirme? «No tenemos nada de qué hablar», respondí fríamente, preparándome para colgar. «Por favor», suplicó Patricia, su voz quebrándose. «Sé lo que mi hijo hizo, y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero hay cosas que necesitan saber, cosas sobre Marcos que podrían ser importantes para el caso. Por favor, solo denme una oportunidad de explicar». Miré hacia el pasillo donde estaba la habitación de Lucía, debatiéndome internamente. Cada instinto me gritaba que colgara, que protegiera a mi hermana de cualquier conexión con esa familia. Pero algo en la voz de Patricia, una desesperación genuina, me hizo dudar. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y cargado de tensión. Finalmente, contra mi mejor juicio, hablé. «Tiene 5 minutos», le dije a Patricia con voz helada. «Y si esto es algún tipo de trampa o manipulación para ayudar a su hijo, le juro que se arrepentirá». «Gracias», respondió ella con un suspiro de alivio. «Gracias por escucharme. Sé que no merezco su tiempo, no después de lo que Marcos le hizo a Lucía. Pero necesito que entienda algo. Yo también fui víctima de violencia doméstica durante 20 años. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. No supe qué responder, así que simplemente escuché mientras Patricia continuaba. «El padre de Marcos era un hombre violento», explicó con voz temblorosa. «Me golpeaba desde el primer año de matrimonio, delante de Marcos, quien crecía viendo cómo su padre me destrozaba física y emocionalmente. Intenté irme muchas veces, pero siempre me encontraba, siempre me traía de vuelta. Cuando Marcos tenía 15 años, su padre murió en un accidente de auto. Pensé que era nuestra liberación, pero el daño ya estaba hecho. Cerré los ojos, procesando lo que escuchaba. No estaba tratando de excusar a Marcos, eso era imposible, pero la historia comenzaba a tener un contexto más complejo. «Continúe», le pedí, mi voz suavizándose apenas perceptiblemente. «Vi las señales cuando Marcos empezó a salir con Lucía», confesó Patricia. «La forma en que la controlaba, los celos excesivos, el aislamiento de sus amigas y familia. Era exactamente como su padre. Intenté advertirle a Lucía una vez, poco antes de la boda, pero Marcos se enteró y me prohibió volver a verla. ¿Por qué no insistió?», pregunté, sintiendo la rabia burbujeando nuevamente. «¿Por qué no fue a la policía, a nosotros, a alguien?» «Tenía miedo», admitió Patricia llorando abiertamente ahora. «Marcos me amenazó. Dijo que si abría la boca me haría la vida imposible. Y yo, cobarde como siempre, me quedé callada. Pero ya no más. Llamo porque quiero testificar en el juicio. Quiero contar todo lo que sé sobre mi hijo, sobre su historial de violencia, sobre las otras novias que tuvo antes de Lucía. Otras novias». Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. «Hubo otras», confirmó Patricia. «Al menos 3 que yo sepa. Una de ellas,
Carolina terminó en el hospital con costillas rotas. Marcos la convenció de no denunciarlo, pagó sus facturas médicas y ella desapareció de su vida. Las otras dos simplemente se fueron. Supongo que tuvieron más suerte que Lucía. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando las implicaciones de esta información. Si había otras víctimas, otras mujeres que podían testificar sobre el patrón de comportamiento violento de Marcos, el caso contra él se fortalecería enormemente. Pero también significaba que mi hermana no había sido la primera en sufrir a sus manos, que este monstruo había estado destruyendo vidas durante años sin consecuencias. ¿Tiene forma de contactar a esas mujeres?, pregunté, mi tono ahora completamente profesional. Carolina y las otras estarían dispuestas a testificar. Patricia dudó antes de responder. No lo sé. Después de lo que pasó, probablemente quieran olvidar que Marcos existió, pero tengo sus nombres, sus últimas direcciones conocidas. Puedo dárselos al abogado de Lucía si eso ayuda. Le di el contacto de Fernando Mendoza, explicándole que él sabría qué hacer con la información. Antes de colgar, Patricia dijo algo que me dejó pensando durante días. Señora Valentina, sé que probablemente me odia por ser la madre del hombre que lastimó a su hermana. Lo entiendo. Yo también me odio por no haber hecho más, pero quiero que sepa que apoyo completamente a Lucía, que haré todo lo que esté en mi poder para que Marcos pague por sus crímenes. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina por varios minutos, mirando fijamente la pared sin ver nada. Ricardo me encontró así, con el teléfono aún en la mano y la cena a medio preparar. «Mi amor, ¿qué pasó?», preguntó preocupado, arrodillándose frente a mí. Era la madre de Marcos, le expliqué, y procedí a contarle todo lo que Patricia me había revelado. Su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión y finalmente a una determinación renovada. «Esto cambia las cosas», dijo cuando terminé de hablar. «Si podemos encontrar a esas otras víctimas, si están dispuestas a testificar, Marcos no tendrá escapatoria». Le pedí que llamara a Fernando inmediatamente mientras yo iba a hablar con Lucía. Mi hermana merecía saber lo que había descubierto, aunque temía cómo reaccionaría ante la noticia de que no había sido la única mujer maltratada por su esposo. La encontré despierta, sentada en la cama con una mano sobre su vientre creciente, mirando por la ventana con expresión distante. «Lucía, necesito contarte algo importante», le dije sentándome a su lado. «Acabo de hablar con la madre de Marcos». Mi hermana se tensó visiblemente, el miedo brillando en sus ojos. «La madre de Marcos», repitió con voz temblorosa. «¿Qué quería?» «Ayudarnos», respondí, tomando su mano, «y contarnos la verdad sobre su hijo». Le relaté la conversación completa, observando cómo su expresión cambiaba de miedo a sorpresa y finalmente a una extraña mezcla de validación y horror. «Hubo otras», susurró cuando terminé. «No fui la única. No fuiste la única en ser víctima», la corregí suavemente. «Pero vas a ser la última». Lucía se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Luego, para mi sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Sabes qué?», dijo con una fuerza que no había escuchado en su voz desde antes de esa terrible noche. «Esto me hace sentir menos loca. Durante meses pensé que era mi culpa, que yo provocaba su violencia, que si fuera mejor esposa él no me golpearía. Pero si le hizo lo mismo a otras mujeres, entonces nunca fue sobre mí. Siempre fue sobre él». Las semanas previas al juicio fueron las más intensas de nuestras vidas. Fernando Mendoza trabajó incansablemente, contactando a las otras víctimas de Marcos con la información que Patricia había proporcionado. Carolina, la mujer de las costillas rotas, fue la primera en aceptar testificar.
Cuando vino a nuestra casa para conocer a Lucía, el encuentro fue devastadoramente emotivo. Dos mujeres marcadas por el mismo monstruo, mirándose con un entendimiento que nadie más podía comprender completamente. «Pensé que estaba sola», dijo Carolina mientras tomaban café en la sala. «Pensé que era la única idiota que había caído en sus mentiras, que había creído sus disculpas y promesas vacías». Lucía tomó su mano, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Yo también pensé eso. Nos hizo creer que éramos el problema, que su violencia era nuestra culpa». Carolina asintió, su expresión endureciéndose. «Pero ya no más. Esta vez va a pagar por lo que nos hizo a todas». La segunda víctima, una mujer llamada Daniela que ahora vivía en otra ciudad, también accedió a declarar por videoconferencia. Fernando estaba exultante con el progreso del caso. «Tenemos un patrón de comportamiento documentado que abarca casi una década», nos explicó durante una de nuestras reuniones. 3 víctimas dispuestas a testificar, registros médicos, la declaración de su propia madre sobre el historial familiar de violencia. El fiscal está muy confiado en obtener una condena significativa, pero la defensa de Marcos no se quedaba de brazos cruzados. Su abogado, un tipo agresivo y sin escrúpulos llamado Rodríguez Vega, había intentado todo para desacreditar a Lucía. Filtraciones a la prensa insinuando que mi hermana era inestable, mociones legales para bloquear los testimonios de las otras víctimas, incluso un intento absurdo de obtener custodia compartida del bebé aún no nacido. Cada ataque legal era respondido por Fernando con precisión quirúrgica, pero el costo emocional en Lucía era evidente. Había noches en que la escuchaba llorar en su habitación, noches en que las pesadillas la despertaban gritando el nombre de Marcos. La terapia ayudaba, pero el proceso de revivir constantemente su trauma estaba cobrando su precio. Una semana antes del juicio, mientras ayudaba a Lucía a preparar su declaración, ella se derrumbó completamente. «No puedo hacerlo», sollozó, su cuerpo de 7 meses de embarazo sacudiéndose con cada llanto. «No puedo pararme frente a él y contar todo lo que me hizo. No puedo verlo otra vez». La abracé con fuerza, sintiendo su dolor como propio. «Escúchame, Lucía», le dije con voz firme pero amorosa. «Sé que tienes miedo. Tienes todo el derecho de tener miedo. Pero piensa en tu hija. Piensa en todas las mujeres que Marcos podría lastimar si no lo detenemos ahora. Eres la más valiente que conozco y sé que puedes hacer esto». «No soy valiente», protestó ella. «Solo soy una tonta que se casó con un monstruo». «No», la contradije mirándola directamente a los ojos. «Eres una superviviente. Escapaste cuando muchas no pueden. Estás construyendo una nueva vida para ti y tu bebé. Eso requiere más valentía de la que la mayoría de la gente tendrá jamás». Ricardo apareció en la puerta, habiendo escuchado parte de la conversación. «Lucía», dijo suavemente, acercándose. «Cuando esa noche llegaste a nuestra puerta, cubierta de moretones y temblando de miedo, tomaste la decisión más valiente de tu vida. No te rindas ahora que estamos tan cerca de la justicia». Mi hermana nos miró a ambos, a los rostros de las personas que la amaban incondicionalmente, y algo cambió en su expresión. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más: determinación. El día del juicio llegó con una mañana soleada que parecía burlarse de la gravedad del momento. El juzgado estaba lleno de periodistas, curiosos y familiares de ambos lados. Nuestra familia ocupaba las primeras filas detrás de la fiscalía. Mis padres, Ricardo y yo, todos vestidos de forma sobria, todos con expresiones de apoyo incondicional. Patricia Gómez estaba sentada sola en una esquina, separada de todos, cargando el peso de ser la madre del acusado y al mismo tiempo testigo de cargo contra él. Cuando trajeron a Marcos, esposado y vestido con el uniforme naranja de la prisión,
Lucía apretó mi mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos, pero no apartó la mirada. Por primera vez desde que todo comenzó, mi hermana enfrentó a su abusador sin bajar los ojos. Marcos intentó sonreírle, esa sonrisa encantadora que había usado para seducirla años atrás, pero Lucía permaneció impasible. La mujer aterrorizada que había llegado a mi puerta aquella noche lluviosa había desaparecido, reemplazada por una guerrera determinada a obtener justicia. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios desgarradores, de evidencia fotográfica que hizo que varios miembros del jurado apartaran la mirada, de relatos de Carolina y Daniela que pintaban un cuadro inequívoco del patrón de violencia de Marcos. Cuando llegó el turno de Lucía, caminó hacia el estrado con pasos firmes a pesar de su avanzado embarazo. Su voz tembló al principio, pero fue ganando fuerza a medida que contaba su historia. Cada golpe, cada insulto, cada amenaza quedó registrado para la posteridad. El abogado defensor intentó confundirla, hacerla contradecirse, insinuar que exageraba o mentía, pero mi hermana se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta con claridad y dignidad. El momento más poderoso vino cuando el fiscal le preguntó por qué había tardado tanto en denunciar. Lucía miró directamente al jurado y respondió con voz clara: porque tenía miedo, porque me había convencido de que merecía lo que me hacía, porque pensaba que nadie me creería. Pero estaba equivocada. Mi familia me creyó. La justicia me está escuchando. Y hoy estoy aquí para decirle a todas las mujeres que sufren en silencio que no están solas, que hay esperanza, que pueden escapar. Vi lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. Vi a Patricia Gómez sollozando silenciosamente en su rincón. Y vi a Marcos, por primera vez, mostrar verdadero miedo en su rostro. El jurado deliberó durante 6 horas que se sintieron como 6 años. Nuestra familia esperaba en el pasillo del juzgado, demasiado nerviosos para sentarnos, demasiado agotados para mantenernos de pie. Lucía caminaba de un lado a otro, una mano permanentemente sobre su vientre abultado, como si quisiera proteger a su hija, incluso de la incertidumbre del veredicto. Ricardo me mantenía abrazada, su presencia sólida y reconfortante, mi único ancla en medio de la tormenta emocional. Mis padres rezaban en voz baja, sus manos entrelazadas después de 40 años de matrimonio, unidos en el dolor y la esperanza. Cuando el alguacil nos llamó de vuelta a la sala, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Nos sentamos en nuestros lugares, mirando fijamente al jurado, mientras el juez les pedía el veredicto. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria, se puso de pie con un papel en las manos. En el cargo de violencia doméstica en primer grado, leyó con voz clara: encontramos al acusado Marcos Alejandro Gutiérrez culpable. Un sollozo escapó de la garganta de Lucía. En el cargo de agresión agravada, culpable. En el cargo de posesión de sustancias controladas, culpable. Con cada palabra, sentía como si un peso enorme se levantara de nuestros hombros. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, por el rostro de mis padres, por el rostro de mi hermana. Ricardo me apretaba la mano con fuerza, su propia emoción evidente en sus ojos brillantes. Marcos permanecía inmóvil en su asiento, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se transformaba en furia impotente. Intentó levantarse, gritar algo, pero los guardias lo sujetaron y lo sacaron de la sala mientras maldecía y amenazaba. La sentencia vendría semanas después. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. El juez también otorgó una orden de restricción permanente y eliminó cualquier derecho parental que Marcos pudiera haber tenido sobre el bebé. Mi sobrina nacería libre, sin la sombra de su padre biológico oscureciendo su vida.
Afuera del juzgado, rodeados de periodistas y cámaras, Lucía hizo una declaración breve pero poderosa. «Este veredicto no borra lo que viví», dijo con voz firme. «Las cicatrices, visibles e invisibles, permanecerán conmigo para siempre. Pero hoy la justicia prevaleció. Hoy se envía un mensaje claro a todos los abusadores. Sus crímenes no quedarán impunes». Las semanas siguientes trajeron una paz que ninguno de nosotros había experimentado en mucho tiempo. Lucía comenzó a prepararse verdaderamente para la llegada de su bebé, transformando la habitación de invitados de nuestra casa en un hermoso cuarto infantil pintado de amarillo suave. Mi madre venía todos los días a ayudar con los preparativos, tejiendo mantitas y gorros diminutos, mientras contaba historias de cuando Lucía y yo éramos pequeñas. Mi padre, que había canalizado toda su rabia en construir una cuna artesanal con sus propias manos, la presentó orgullosamente una tarde de domingo. Ricardo y yo observábamos todo con una mezcla de alegría y una punzada de tristeza que nunca compartimos con nadie. Nuestros propios sueños de ser padres seguían sin cumplirse, pero el amor que sentíamos por esa bebé aún no nacida llenaba parte del vacío. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, Lucía me tomó de las manos con expresión seria. «Valentina, quiero pedirte algo importante», dijo. «Quiero que tú y Ricardo sean los padrinos de mi hija, y más que eso, quiero que sepan que si algo me pasa, ustedes serán sus guardianes legales». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Nada va a pasarte», protesté, pero Lucía negó suavemente con la cabeza. «Lo sé, pero quiero que esté documentado. Ustedes me salvaron la vida aquella noche. Ustedes me dieron refugio, me creyeron, lucharon por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. No hay nadie en el mundo en quien confíe más para cuidar a mi hija». Aceptamos, por supuesto. Era el honor más grande que mi hermana podía habernos dado. Aurora Valentina llegó al mundo una madrugada de primavera, exactamente 9 meses después de aquella terrible noche lluviosa. Su nombre era un símbolo de esperanza, de nuevos comienzos, de la luz que sigue a la oscuridad más profunda. Cuando la sostuve por primera vez en mis brazos, diminuta y perfecta, sentí que todo el dolor del último año había valido la pena. Esta pequeña era el resultado de tanto sufrimiento, pero también de tanto amor y coraje. Lucía, exhausta pero radiante en su cama de hospital, me sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Un año después, mientras celebrábamos el primer cumpleaños de Aurora en el jardín de la nueva casa que Lucía había comprado con su parte de los bienes matrimoniales, reflexioné sobre todo lo que habíamos atravesado como familia. Mi hermana había florecido de maneras que nadie habría imaginado posible. Había vuelto a trabajar, había retomado sus amistades, había comenzado a reír otra vez con la libertad de alguien que ha conquistado sus peores miedos. Las cicatrices seguían ahí, siempre lo estarían, pero ya no la definían. Ricardo me abrazó por detrás mientras observábamos a Aurora dar sus primeros pasos tambaleantes hacia los brazos abiertos de Lucía. «¿Sabes?», me dijo al oído. «Aquella noche cuando agarré las llaves y salí a enfrentar a Marcos tenía tanto miedo, no de él sino de no poder protegerlas a ustedes. Pero lo hiciste», respondí girándome para mirarlo. «Nos protegiste a todas. Fue un esfuerzo de equipo», sonrió él. «Siempre lo es con esta familia». Aurora soltó una carcajada al caer en los brazos de su madre, y el sonido llenó el jardín como una promesa de futuro. Aquella noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Lucía me llamó al teléfono. «Solo quería agradecerte», dijo con voz suave, «por abrirme la puerta aquella noche, por creerme, por no rendirte nunca». «No tienes que agradecerme nada», respondí. «Eres mi hermana,
Haría cualquier cosa por ti. Lo sé, dijo ella. Y eso, Valentina, es lo que me salvó la vida. Colgamos, y me quedé mirando la luna por la ventana, pensando en cómo una noche de horror había dado paso a una vida llena de esperanza. El mal existe, eso lo sabía ahora con certeza absoluta. Pero también existe el amor, la familia, la justicia. Y al final, esas fuerzas siempre prevalecen. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.